¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito por Red de Fútbol junto a Jaime Macías, presentada por Ulink para enviar dinero de Estados Unidos a México. La forma más efectiva, más fácil y más rendidora es Ulink. Ulink.com, que hoy presenta nuestro Fútbol Infinito con el placer de saludar a Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, don Eduardo? El placer es mío. Porque cuando hacemos esos episodios en solitario, el otro día hacía el episodio en solitario y decía que no es lo mismo. No es lo mismo. Es más, cuánta burrada estaré diciendo que no tengo quien me diga que estoy equivocado. Así que el placer es mío. No suele ocurrir mucho eso. Lo que sí, lo hacemos un poquito más entretenido. Pero bueno, acá estamos de vuelta juntos después de un fin de semana donde en las finales que se tenían que disputar, y quizá no vale la pena entrar mucho en ello, los dos involucrados que van a jugar la semifinal de la Champions del miércoles salieron heridos, tanto el Atlético de Madrid de Diego Simeone como el Arsenal Fútbol Club de Mikel Arteta. Esa será la semifinal de la Champions del día miércoles. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Real Madrid, vamos a hablar un poco de lo que nos va a quedar en juego en este final de la temporada. Un equipo que aspira al triplete, otro que aspira a un doblete, dos que aspiran a un doblete y uno que está tratando de buscar un título, el único título de la temporada después de haberse quedado con las manos vacías en la Liga y en la Copa y en la Supercopa, como es el caso del Atlético de Madrid. Pero claramente la semifinal que más llama la atención es la reedición de la final de la pandemia entre Paris Saint-Germain, local, el martes en Parque de los Príncipes, y el Bayern, Jaime, que está teniendo una temporada extraordinaria con récord de goles, con solamente 2 derrotas, con lo cual probablemente sea a estas alturas el gran candidato. ¿Es el Bayern el gran candidato? Creo que es el gran candidato, es el grande que queda en carrera. Es cuando uno habla de los grandes equipos de Europa, en esa lista de top 5, yo creo que de top 4, top 5, top 4, es decir, cuando uno habla y dice, ¿quiénes son los grandes de Europa? Los grandes, los transatlánticos de Europa. Uno dice Madrid, uno dice Liverpool, Milan. Uno dice bueno, Milan venido menos. Por eso, uno dice sí, Milan, por romanticismo te pone Manchester United, Barça, Milan, Liverpool, Real Madrid, Bayern. Claro, es decir, si tú me preguntas a mí por históricamente, el Bayern es el cuarto de los 4. Es decir, históricamente yo te diría que solamente por delante del Bayern es Real Madrid, Liverpool y Milan, en ese orden, pero la realidad es que en la época reciente, pues el tercero en discordia es el Bayern, por delante de lo que el Milan puede hacer, y ahí es donde se nos han metido todos estos nuevos actores, en el nombre de Manchester City, en el nombre de Chelsea y en el nombre de Paris Saint-Germain. Entonces, en ese contexto el Bayern es el gran favorito. ¿Qué es lo que me deja a mí una duda del Bayern? Y ahí es donde me encantaría escucharte, Vizca. Creo que el Bayern de esta década, de los últimos 20 años, nunca nos ha dejado en duda su poderío ofensivo. Ni en la época de Luca Toni, ni en la época de Mandzukic, Robben, Ribéry, ni en la época de Müller, Lewandowski, ni en esta temporada con Harry Kane al comando del ataque. ¿Por qué el Bayern se nos ha ido de Europa? Porque defensivamente en esos partidos más igualados no ha sido capaz de sostener a esos grandes transatlánticos, sobre todo a los equipos españoles, sobre todo ante los equipos españoles. Y ahí es donde sigue estando la duda, porque más allá de que ha llegado a la semifinal y que ha dejado en el camino al Real Madrid, yo sigo pensando que el Madrid le hizo demasiado daño para lo que el Madrid es, y que a pesar de que la serie se la lleva el Bayern, sí expone ciertas falencias en esa faceta sin pelota del equipo de Vincent Kompany. Evidentemente sí, yo estoy coincidiendo, Jaime, que esta versión, no diría regular, pero una de las más inestables de Real Madrid, que lo haya tenido ahí forzando el alargue al Bayern al cabo de la temporada de uno y la temporada de otro, es un indicativo para observar hacia más adelante. Y teniendo en cuenta también que el último antecedente es
el de la fase de liga, donde, aún pese a la expulsión, en París y pese a la expulsión de Luis Díaz, el Bayern se terminó quedando con la victoria. Una de las dos derrotas que tiene Paris Saint-Germain en esta carrera, en esta edición de la Champions, que incluso comprende también el paso por el playoff, que ya tiene 14 partidos, al igual que el recorrido del Atlético de Madrid. Pero sí, para ser un equipo que ha tenido la temporada que está teniendo, para ser un equipo que uno piensa está aspirando al triplete, evidentemente es un equipo que toma muchos riesgos y que quizás se encuentre con un equipo muy peligroso, porque si bien Luis Enrique es un entrenador también de tomar riesgos, me parece que en esa idea de jugar compacto, en las diversas alturas que el equipo puede tener, yendo a presionar, esperando un poquito más atrás o teniendo que replegarse con un bloque bajo, nos encontramos con que este Paris Saint-Germain es un club que te puede hacer daño en todas esas facetas y sobre todo con la velocidad, versatilidad de un equipo que juega con muy pocas referencias en el ataque. Ayer, por otro kiosco, estaba revisando una data de... no era una data, era un análisis. Eso de kiosco es un poco... Está bien, es noble tener un kiosco, pero... Bueno, está bien. Lo digo con todo el respeto, lo digo como algo... Es noble tener un kiosco, no lo digo por los kiosqueros, pero digo en otro kiosco. En otra faceta de su labor. En otra faceta de mi labor. Bueno, pero que era todo esto como aquellos equipos de posesión, de salida desde el fondo a la altura de una mitad de campo. Porque una cosa son... Salir del fondo tiene muchos conceptos. Tú puedes salir del fondo y al borde del área ya meter el vertical, o puedes salir del fondo y adelantar hasta mitad de campo y cuando ya tienes al rival metido en el campo rival, ahí empiezas a ir en vertical. Y el análisis tenía que ver cómo para estos equipos la velocidad de los centrales estaba por encima de la calidad. Es decir, si tú vas a jugar con la defensa tan arriba, eres menos vulnerable con defensas rápidos no tan talentosos que con defensas talentosos pero quizás no tan rápidos. ¿Por qué digo esto? ¿Y dónde está el contexto? ¿Qué es lo que ha hecho el Bayern muy bien toda la temporada? Eso, siendo capaz de llevar la defensa tan adelante y empezar a construir en vertical con la defensa muy adelantada. Es un equipo corto, pero a una altura distinta a la que es corto el París. El París es corto porque es un bloque de 20 metros que a veces está aquí, a veces está acá, a veces está acá. El Bayern es un equipo corto que construye para siempre empezar la faceta ya más ofensiva desde mitad de campo. ¿Qué pasa? Cuando tú no estás en un mano a mano con rivales que son capaces de explotar ese espacio, es un arma letal y te convierte en lo que lo ha convertido a este equipo en la Bundesliga, una aplanadora. Ahora, cuando te empiezas a enfrentar a equipos que tienen la calidad de saltar esa línea y de hacerte daño en velocidad y de tener el talento para hacerte daño en tu propio campo, ahí es donde el Madrid muestra las fisuras. Y lo que yo acabo de decir, corrígeme si lo ves distinto, es la característica principal del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Claro, sin duda, porque creo, Jaime, que la gran diferencia está, vos me podés decir, bueno, uno juega 4-3-3 clásico y otro juega 4-2-3-1, pero me parece que la gran diferencia pasa por cómo ambos plantean su juego de mitad de cancha hacia adelante. Y no por la figura, sino por la idea de Luis Enrique. Cuando Luis Enrique, volvemos siempre al punto, yo diría, central, cuando se escriba el post-mortem de Luis Enrique en Paris Saint-Germain, no sabemos si ahora o al cabo de la próxima temporada, encontraremos que, ¿cuál es el punto donde la historia cambia? ¿En su paso por el París? Sí. Cuando se va tu amigo. Correcto. Cuando se va Kylian Mbappé. Entonces, cuando sale él, ¿qué era lo que él quería? Él quería que Mbappé adoptara muchos roles y no se quedara estacionado en jugar en ese rol de la izquierda. Le pedía que presionara y le pedía que se entregara. Básicamente eso, le pedía que se entregara a su entrenador. Cosa que, bueno, ya podemos tocarlo en parte de epílogo de lo que va a ser este episodio de hoy.
hablaremos de Real Madrid, de su futuro y de cómo se debería escribir y cómo se puede escribir su futuro. Pero se queda con Dembélé, que acepta todo esto. Dembélé estaba buscando la redención, lo van a buscar del Barça, en el Barça patinó más de lo que estuvo firme en la tierra, pero capturó esa idea. Volviendo al fútbol francés, capturó la idea, la abrazó, de decir voy a jugar allí, con un entrenador que quiere. O sea, si bien vos me decís que Kane es una punta que puede tirarse a la posición de Díaz, intercambiar con Díaz, no tanto con Olís, puede bajar, pero es un jugador más cuyos movimientos están en el centro y puede irse a una banda preferentemente a la izquierda, pero puede tirarse atrás, incluso también sobre la izquierda un poquito. O sea, pero es más 9. Si habláramos de lo clásico, es más 9. Es que él se puede tirar a esa banda para liberar a Díaz, no para él ser importante por fuera. Claro. Yo creo que él es el más 9 de todos los futbolistas de los dos planteles, salvo Gonzalo Ramos. Entonces, en esa característica de 9, y siendo tan importante en el juego del Bayern, la contrapartida de Luis Enrique es que tiene 3 delanteros y 3 medios con una movilidad extraordinaria y 2 laterales con una movilidad extraordinaria. Yo creo que ahí, en ese punto de riqueza, de movilidad, de capacidad técnica y sobre todo de tendencia ganadora, es donde probablemente tenga una pequeña ventajita Luis Enrique por sobre Vincent Kompany. Porque claro, el otro equipo, el Bayern, es muy talentoso también, pero tiene eso, tiene a un futbolista como Kane que me parece que condiciona un poco más los movimientos del ataque de lo que es la idea de Luis Enrique. Yo no sé si Luis Enrique pediría a Harry Kane para su equipo. A eso voy. No, yo no creo. Es más, yo creo que el único 9 que ha funcionado bajo el mando de Luis Enrique se llama Luis Suárez. Porque Suárez es un 9 que, si bien siempre será mejor de 9, su capacidad de trasladar el balón y su velocidad no es la de un 9 habitual. Es decir, yo creo que si Suárez no hubiera surgido en esta época y hubiera surgido en la época que surgió, por ejemplo, Thierry Henry, Suárez sería extremo. Puede ser. Porque para la época pasada Suárez no tenía características de 9. Y por eso es, para mí, el único 9 que se ha adaptado a lo que Luis Enrique ha pedido. Fíjate que inclusive en la selección española le costaba mucho Morata. Que Morata, borrando las distancias, porque hay un abismo entre Kane y Morata, pero en cuanto a características, a velocidad, a qué te puede dar cuando estás fuera de la zona del 9, tienen ciertas similitudes. Y coincido contigo, no creo que lo pediría para su equipo. Le incomodaría. Claro. Creo que además, extendiendo un poquito esta disección de las líneas y del juego y del estilo, los dos me parece que tienen un ligero problema en la portería. Ay, sí, pero son problemas muy diferentes. Por eso hice silencio. Sí. Pasé la pelota. Son problemas muy diferentes porque a día de hoy el arquero del París no tiene errores, ¿ok? Pero lo que no tiene es cartel. Exactamente. Entonces, al no tener cartel te da una sensación de decir, ok, ¿este es el nivel de este tipo? ¿O estamos viendo una versión muy por encima de lo normal y ya mismo nos vamos a dar cuenta del error? Y después el otro es para muchos el mejor de la historia. Y yo, digamos, siempre he sido un poco escéptico, pero cada día que lo veo digo, es que sí, es que a los 40 años hacer las cosas que hace y todo lo que ha ganado. Pero entre las lesiones y la falta de ritmo, de repente tiene unos momentos de desconexión que te llaman la atención. Es decir, si tú le pones una funda en la cara y te enseño el partido del Bernabéu y te enseño el partido del Allianz, tú no me crees que es el mismo. No, probablemente no. Probablemente no. Eso del mejor de la historia, quizá alguien incluso hasta más veterano que yo te diría que Sepp Maier fue un portento de arquero, también campeón del mundo, también tricampeón de Europa con el Bayern, con lo cual podía ser que ambos estuviesen mano a mano. Yo lo que creo es que y los románticos por ahí te dicen que Maier era el mejor del mundo. Yo no sé si en algún momento llegamos a considerar a Neuer como el mejor arquero del mundo.
porque coexistió con el final de Casillas, con Buffon, que es, ¿cuánto? 9 años mayor que él. Sí, a ver, yo creo que también, por más que decimos que el Bayern es ahí a nivel europeo es tercera, cuarta fuerza histórica, creo que la exposición mediática que te dan equipos de otras ligas por las ligas en las que juegan, más que por los equipos en sí, es como que a Neuer la gente no lo ve hasta que no lo ve en la Champions, desde un punto de vista de cuántas veces lo ves al año. Lo que creo, y por qué lo digo, es por la influencia de Neuer. Cuando tú ves el arquero moderno, es decir, después de la generación de Casillas, de Buffon, todos los arqueros atajan como ataja Neuer. Sí, yo creo que generó también, aparte, en su estilo de cubrir el mano a mano, yo creo que generó una escuela. Sí. Esa adaptación del balonmano para él salir y hacerse lo más grande que puede, el arrojo, la valentía, yo creo que eso es una característica que él tiene, porque los otros dos son más clásicos. Hay quien dice también que Casillas era un arquero que tenía ángel. Casillas tenía ángel. Porque muchas veces cometía errores, pero sabía zafar del ángel que lo guiaba para zafar de los errores. Sí, era muy astuto, pero digamos Casillas no tenía las condiciones físicas de Neuer. No. Yo creo que Casillas era muy astuto, pero fíjate que... Esa jugada de ángel, por ejemplo, es el mano a mano contra Robben, por ejemplo. Pero a ver, las dos atajadas más famosas de la historia de Casillas, y ojo, esto con lo que voy a decir no lo desmerezco, simplemente es una explicación. Las dos atajadas más importantes de la carrera de Casillas, aquel día en Glasgow, cuando se le viene encima el Leverkusen, sí. Y aquella de Robben, la saca con el pie. Sí. Un poco a lo Neuer también. Claro, pero las terminas como jugándosela y sacándola. Ahora, si nosotros vamos al pre-Neuer, veníamos de los arqueros tipo Víctor Valdés, no muy altos, pero tremendamente veloces, que es lo que los clubes empiezan a tomar cuando empiezan a jugar con las defensas tan adelantadas, o veníamos de los más tradicionales, tipo Van der Sar o Peter Cech, altos, grandes, pero muy de raya. Y Neuer es el que llega y dice, ojo, yo puedo hacer las dos cosas. Claro. Neuer es el primer arquero grandote que te puede ir a cerrar una pelota ahí al borde, afuera del área. Aunque el otro día no la cerró muy bien, que digamos, pero bueno. Sí. Yo creo que error producto también eso, no sé, la frialdad del comienzo del partido. Esos partidos, bueno, yo creo que le va a servir ese error, esos errores le van a servir en el tramo final de la temporada, porque también había estado lesionado. O sea, ya este Neuer no es un Neuer constante como el de aquellos momentos. Si uno se pregunta si evidentemente ya estamos ante lo previo al anuncio de la finalización de su carrera. Yo creo que estamos. Es más, fíjate una cosa, tú hablabas de Sepp Maier. Sepp Maier es el único alemán que gana 3 Champions. Porque las siguientes que gana el Bayern, la gana una con Kahn y las otras 2 con Neuer. Correcto. ¿Ok? Bodoine la gana con el Real Madrid, pero por eso Sepp Maier está ahí. Sí. El Bayern, y para poner en contexto lo que puede lograr el Bayern puede ser el primer equipo en la historia en lograr 3 tripletes. Sí. Porque el único equipo que ha repetido triplete aparte del Bayern es el Barcelona. 2009, 2015, con Luis Enrique. El Bayern lo hizo en el 13, el Bayern lo repitió en el 20, y el Bayern podría ser el primer equipo en la historia en ganar 3 tripletes. Sí. Que no... O sea, no es que no es poca cosa, es algo que nunca en la historia se ha dado. Se dice fácil, ¿no? Le falta la final de la Pokal y le falta ver qué es lo que va a ocurrir en este duelo contra el Arsenal. Pero hablando un poquito del Arsenal, un equipo que ha perdido frescura, que se ha vuelto rígido, que ha perdido futbolistas. Que ha perdido la liga. Bueno, todavía no la ha perdido técnicamente, pero ¿Cuál es tu opinión? Se le ha complicado mucho la liga. Yo creo que la ha perdido Vizca. Y yo creo que emocionalmente sí, o sea, tiene en el papel un partido más, bueno, salvo que la final de la FA Cup es después de la definición de la liga, ¿correcto? No, es antes por el Mundial. Es el fin de semana. El fin de semana. Del 17. 2 fechas antes. 17. Sí.
Es el 17 de mayo, sí. Exactamente. Es el fin de semana. Es que la Premier termina 24, es decir, es el fin de semana antes. Una semana antes. Entonces, lo que puede ocurrir es que si el Palace se clasifica para la final de la... Bueno... No, ese partido ya está... el partido del Palace porque ya está si el Palace se clasifica para la final de la Conference, ajá, hay un miércoles que no se va a poder utilizar. No, ya está programado. El Palace City está programado para el 22 de mayo. Okay. Es decir, el Palace City se jugaría entre la final de la FA Cup, pero no hay fecha inglesa programada para el 17. Sí hay, pero si el City no la juega, porque va a jugar llega a la final, el miércoles antes. la va a jugar antes. Porque el que no pueden, el que solo tenía una ventana es el del Palace. Correcto. El rival del City, que no me acuerdo quién es, en la penúltima, ese rival no está en Europa. Entonces lo pueden jugar la semana anterior. Correcto. Sí. Bueno, volviendo al Arsenal. La sensación que tengo es que sí, que es un equipo que hay que ver el lenguaje corporal de su entrenador y hay que verlo en el campo. Ha sido azotado por las lesiones. Creo que cuando no juega Odegaard es un equipo que no tiene la misma frescura en el centro del campo. Lo ha perdido a Merino, que me parece que Merino era un futbolista que le balanceaba, le nivelaba, le generaba llegada, le generaba gol. En contrapartida ese es un poquito más talentoso, pero Merino hasta te podía jugar. Me parece que ha sido, si me apurases, ha sido el mejor falso 9 que ha tenido Arteta en la temporada. Sí. Y sin Bukayo Saka, más pérdida todavía. Y con una defensa que termina jugando en los últimos partidos clave con 4 centrales, por la baja de rendimiento de Luis Kelly, porque Calafiori no estaba, aunque Calafiori también es más central que lateral, y porque White ha bajado su rendimiento, aunque también es más central que lateral. Y esto no va en contra ni de Cristian Mosquera ni de Piero Hincapié, pero son futbolistas que, por ejemplo, la adaptabilidad, la versatilidad que te da Timber en ataque, y que te puede dar Calafiori, me parece que no es lo mismo. Esa es la baja, Vizca. Exacto. Esa es la baja. La baja de la defensa, para mí, la baja de la defensa, la importante es la de Timber. Porque la defensa titular del Arsenal, en parte por rendimiento de Calafiori, por rendimiento de Hincapié, pero también por cómo el equipo siempre carga mucho más a la derecha, la línea de 4 titular termina siendo Timber, Saliba, Magalhaes, Saliba, Hincapié. Okay. Pero Hincapié siempre pensado como un hombre más defensivo porque el equipo cargaba mucho la zona de Timber en salida. Ahora, cuando se lesiona Calafiori y se lesiona Timber al mismo tiempo, tienes un problema. ¿Por qué? Porque lo tienes que reemplazar al derecho con un central, el más incómodo fuera de posición es Mosquera, y como no tienes a Calafiori, sigues jugando con Hincapié y no puedes tener un hombre más ofensivo en esa banda. Claro. Entonces, claro, porque yo te aseguro que si se lesiona Timber y Calafiori está sano, él invierte y dice, ok, el equipo se carga más a la izquierda y vamos con Calafiori. Claro. Pero se le quedan los dos fuera. Exactamente. Incluso hasta intercambiando porque Saliba va mucho a presionar sobre el lado derecho y puede generar que inviertan posición los centrales para que quede otro, y Magalhaes también vaya más sobre la izquierda, entonces que quede una especie de disfrazada línea de 3, que es lo que hace muchas veces Arteta. Yo tengo una pregunta, Vizca, porque, y lo pensaba el otro día, a ver, ¿hay una explicación netamente futbolística al desplome de la Premier o también hay un condimento psicológico? Y yo creo que sí, es verdad, hay explicaciones futbolísticas como las que tú acabas de dar para entender por qué este equipo pasó de ser imbatible a ser vulnerable. Y esa es la parte futbolística. Ahora, en el desplome, yo sí creo que hay un gran condimento psicológico. Sí, yo creo que porque lo emocional pesa mucho. Más allá de que este equipo no juega contra el City todas las semanas en la cancha, en la cabeza juega todas las semanas contra el City. Y yo siento que esa derrota en la Carabao hace un daño enorme, porque el resumen del partido se enfoca en el error de Kepa. Y ese es el gol, ok. Pero el baile que le mete en el primer tiempo, que termina 0-0... Es muy superior, sí. Creo que eso también termina de
mover ciertos cimientos. Sí. Y ya era quizá un equipo. Fíjate que el City ya había quedado eliminado, casi estoy seguro. Sí, había de quedado la Champions, porque es antes de la fecha FIFA. Esa final se juega después de la vuelta en Manchester. Sí, es antes de la fecha FIFA, creo que fue el 22 de marzo. Y Correcto. bueno, ahí se torció el destino. Yo creo que va del lado emocional que conecta luego con lo físico. Lo físico puede ser la fatiga. Creo que lo de las lesiones lo tenemos que poner en otra columna para la valorización. Pero creo que sí, que ese desgaste. Me parece que ese desgaste también que puede ser producto de lo que le podemos llegar a achacar a Arteta, que es decir, y queda comprobado, ya entre lo que le pasó al Liverpool de Klopp y lo que le está pasando al Arsenal de Arteta, queda comprobado que apuntar a los cuatro, es pegarte un tiro en el pie. Y me parece que el equipo, ha tenido un exceso de ambición, probablemente por el exceso de ansiedad de tener que ganar algo, y que eso lo ha llevado a esta situación de, lamentablemente, ahora ver que vas empezando a dejar fallas. Primero la FA Cup, después la final de la Copa de la Liga. Ahora la cesión de estos puntos de ventaja, 6 puntos de ventaja, llegaron a ser creo que 7 u 8, quizás hasta 9, no estoy tan seguro de eso. No, eran 8. Bueno, sí. Entonces, has dejado escapar el colchón de puntos. El tema de la diferencia de gol, por ahí lo podés terminar de recuperar, ese factor, pero para ello tendrás que sacar los mismos resultados que Manchester City de acá al final de la temporada. Por eso yo creo que si el City le gana a Southampton este fin de semana, ese factor de confianza lo va a posicionar en un punto, y después sí tendría que jugar, como bien decías, se cargaría el calendario al final para jugar algunos partidos dobles, pero me parece que muchos de ellos, o sea, el que le quedaría de la final de la FA Cup podría llegar a ser ese escollo, porque después de la final de la FA Cup le quedarían 2 partidos para tratar de ser campeón. En el hipotético caso de que llegasen igualados a ese punto, ahí es donde quizá el Arsenal puede tener un resurgir. Pero para poder llegar a eso, tiene que atravesar la llave del Atlético de Madrid. Entonces, depende de cómo atraviese, que es una llave corta, Jaime, porque jugás miércoles, sábado, martes, o sea, en 6 días, de los cuales, bueno, son 7 noches de las cuales jugás 3. Hay 4 días absolutamente libres. Pero igual te vas a dormir después del partido, por si acaso. Está bien, pero tenés muy poco tiempo de recuperación, y en ese escaso tiempo de recuperación que representa nada menos que una final de Champions donde ha llegado solamente una vez el Arsenal, donde quizá incluso hasta sea futbolísticamente el favorito, se te puede consumir la penúltima bala que te queda para tratar de ganar ese título que ya el Arsenal no lo consigue desde hace 23 años. Lo que no lo ha conseguido nunca en su historia, que es el otro. Yo Claro. lo que siento es que en Champions no juega con el factor City en la cabeza. No. Y es el favorito, lo que hablábamos hace un par de semanas, que coincidíamos sin que yo supiera el libreto, que para mí es eso, para mí tiene más factible la posibilidad de ganar la Champions, e incluso posicionándose en la final de la Champions, habiendo ganado o perdido la Liga, yo creo que ahí se genera un reseteo distinto. Sí, la Champions te resetea para bien o para mal. Te lo dirá el Madrid. Que lo diga Real Madrid, exactamente. Y te lo dirán otros que se resetean para mal. Es decir, hay clubes que en épocas brillantes a nivel local la Champions es un problema, y hay clubes que te estornudan y te pueden ganar una Champions. Lo que sí habrá coincidencia, aparte de que ambos no la han ganado, es que para el ganador de la semifinal Arsenal-Atlético, la Champions, aparte de un anhelo, implicaría una redención. Y ahí habría que ver cómo sus entrenadores serían capaces de modular el discurso, pero ya hablaremos de eso en un ratito. Sí, porque creo que también eso merece, digamos, un espacio aparte, porque si bien para ambos sería una redención, para ambos sería ganarla por primera vez, no es lo mismo para el Atlético que para el Arsenal. Uh-huh. Más allá de que, te voy a decir algo, A ver. y creo que lo hemos hablado, siempre lo utilizamos como analogía. Yo siempre he visto
grandes analogías en la época moderna del Atlético y del Arsenal. El tema del estadio, el tema de este entrenador tan longevo en el cargo, que siempre se lo ha juzgado por lo que hizo en esos primeros años, cuando esos primeros años fueron la excepción a la regla, es decir, ganar 2 ligas en 3 años, una de ellas invicta, es la excepción a la regla, no es la vara con la que lo tienes que medir. Correcto. Ganar una liga y meter 2 finales de Champions es la excepción a la regla, no es la regla con la que lo tienes que medir, pero que al final a Simeone y a Wenger, después de esos primeros 5 años donde los pusieron a esos equipos a la altura de los históricos grandes de esos países, entiéndase, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, es como que siempre se los ha jugado a partir de ellos, siendo los dos, y con respecto a lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial, siendo los dos los mejores entrenadores en la historia de ambos clubes. Claro. No Lo del hay un mejor Atlético, por ahí podés poner a Aragonés por el sentido de pertenencia, aparte, bueno, Aragonés madrileño, creo que hasta el Cholo, enorme símbolo del Atlético de Madrid, pero bueno, por ahí es eso, otra cosa, otro apunte veterano. Sí, pero yo siempre he pensado que hay tantas analogías y que al final es como... Al final, cuando tú eres la tercera fuerza de un país, y tómalo el país que quieras, Sí. es un problema. Porque te comparan con los otros dos y realmente tu mérito es estar cerca de los otros dos. Uh-huh. Quizá el Arsenal ni siquiera sea la tercera fuerza. O sea, el Atlético sí. Yo creo que históricamente es la tercera fuerza, primero por las ligas, pero segundo porque es el más grande de la capital. Sí. O sea, al ser el más grande de Londres... Y por la tradición de copas quizá también, ¿no? Pero... Sí. Pero es el más grande de Londres. O sea, lo del Chelsea es un tema de... Sí, moderno. ¿Sabes qué? Iba a decir moderno y ¿sabes por qué me detuve? ¿Por qué? Porque te iba a decir, fue una época puntual. Porque yo creo que el Chelsea difícilmente volverá a esos años. Quizá, si sea un paréntesis ahí que quede encapsulado en el tiempo. Ahora, bueno, hay mucha bronca en el Chelsea. Ya tendremos la oportunidad de hablar de ello. Pero bueno, cerrando ya el capítulo. Es una cosa, sí. Nosotros somos muy positivos. Porque al final siempre decimos, ya vamos a hablar de eso. Y cuando son cosas así espesas, no, pero yo creo nos que enfocamos en lo positivo. El Chelsea está bien, pero del Chelsea valdrá la pena hablar. Está bien, perfecto. Sí, del Chelsea. Así como vamos a hablar de Real Madrid, vamos a hablar del Chelsea. O sea, hoy no hay una urgencia para hablar de Real Madrid, pero me parece que sí amerita, porque es un punto donde creo que ya el arroz se está cocinando. Pero cerrando Bayern París, que volveremos, le diríamos a la gente que volveremos después de las semifinales de ida para analizar eso, aquí en Fútbol Infinito, por Red de Fútbol, donde se tienen que suscribir, donde como siempre, allí su mensaje para nosotros siempre es un aliciente y vemos muchísimos comentarios, los cuales agradecemos enormemente. Pero a ver, me dijiste, Bayern es casi perfecto, pero es vulnerable. París es un camaleón. Es el gran campeón de la temporada pasada, pese a haber perdido contra Chelsea, justamente Chelsea, la final del Mundial de Clubes. O sea, creo que es un punto de la narrativa donde mejor no se pudo haber llegado. Ante eso, ¿cuál de los dos para vos tiene ese rótulo o esa sensación de sentirse un poquito mejor que el rival? Yo creo que el París. Yo creo que el París. Y el París, si tú fueras a jugar una semifinal de Champions, con todo el respeto para Vincent Kompany, a propósito, hoy día me salió un clip en redes de un partido del City donde estaban en el banco Guardiola, Arteta y Kompany juntos. Kompany de suplente, Arteta de asistente. ¿Sabes que justo no sé si Kompany no tuvo algo que ver? No, nunca, ¿verdad? Nunca volvió a ser parte de la estructura del City. No, porque él se retira en el Anderlecht, dirige al Anderlecht y de ahí vuelve al Burnley. Él nunca trabaja. Burnley, correcto, sí. Sí, él nunca trabaja. Sí, claro, tiene que haber sido como suplente. Lo que pasa es que estaba con el suéter, entonces por ahí era eso. Si tú vas a enfrentar una semifinal de Champions,
¿quién quisieras que te dirija? Y supongo que Luis Enrique. Habiéndola ganado, un entrenador que ya la ganó, o sea, que ganó el título. Sí. Yo creo que sí. Aparte, sí. Company, bueno, Luchito no la ganó como jugador, pero Company tampoco. Company, de hecho, tampoco jugó una final. Me parece que él no llega a la de 2000. Ni de broma llega a la de 2021. El Kun llega a la de 2021. Ok. Sí, es verdad, no la juega. No. Creo que lo máximo es la semifinal con Pellegrini, si me apurás. Sí. Yo creo que 2019 él clava ese gol contra el Everton. Y yo creo que esa fue su última temporada, que es penúltima jornada en un partido también como en esta temporada que el City debía y que allí es donde encaminó y llegó con esa ventaja de ganando en la última fecha frente a Liverpool ser campeón. Sí. Yo creo que el París tiene más. Yo creo que el París es mejor. Yo creo que la gestión de la temporada de Luis Enrique ha sido superior. Ha sido muy parecida a la temporada pasada, ha sido muy parecida a sus años exitosos con el Barcelona. Yo sigo pensando que este fútbol moderno es de aquellos que llegan mejor a la recta final que de aquellos que han sido mejores. Y es un poco lo que hizo el Madrid en la época de Zidane. Hay solo una temporada de aquellas de Zidane donde el Madrid es el mejor equipo del año. El resto son 2 sprints finales tremendos donde se lleva el trofeo más importante. Si yo tengo que apostar a esta altura de la temporada por un equipo que está cerrando bien el año voluntariamente a un equipo que ha dominado, pues es el mismo cruce de caminos que tenemos en la Premier, Vizca. Sí. ¿Quién ha sido el mejor equipo del año? El Arsenal, sin lugar a duda. O sea, si tomamos... Yo te lo voy a discutir, lo vamos a discutir en 4 semanas. Ok. Discutámoslo, pero a día de hoy, es decir, entrado el tramo final de la temporada, ¿quién había sido el mejor equipo del año? El Arsenal. El Arsenal. Yo creo que hasta marzo el Arsenal era el mejor. Por eso. Pero vos me estás diciendo, por otro lado, que hay que saber llegar bien por eso. Abril y a mayo. Por eso. Y es muy posible, yo te diría, es casi un hecho, que la Premier la ganará no el equipo que fue mejor durante más meses, sino el equipo que tuvo un mejor abril y un mayo. Y la Champions, más aún, porque en la Premier, en las ligas, al final tienes un colchón de puntos. Sí. Y lo que tienes que lograr es que ese colchón no sea tan grande como para que sea irremontable. Sí. Pero en la Champions no hay nada que remontar. No. ¿Y quién está llegando mejor a este tramo de la temporada? Yo creo que el París. Yo creo que el Bayern. Bueno, ahí está, diferimos. El Bayern, finalista de Copa, ya campeón, le ha ganado en la temporada, es cierto, perdió en el Mundial de Clubes. Moneda al aire, que la gente diga cuál es el favorito para esa llave. Mientras tanto, Jaime, te voy a recordar que si vivís en Estados Unidos y envías dinero a México, te recomendamos que pruebes la aplicación YouLink. Voy a abrir la aplicación. Con YouLink obtienes tipos de cambio competitivos, por lo que tus seres queridos reciben más dinero. Puedes enviar dinero a pagadores de confianza en México como Banco Pel, Electra, Banco Azteca, BBVA, Oxxo y muchos más. Y eso no es todo. También puedes obtener una tarjeta de regalo de $10 para tiendas como Amazon, Starbucks, Walmart y muchos más con tu primer envío de $100 o más. Lo mejor de todo, disfruta de tarifa cero en tu próximo envío de dinero con YouLink. Solo utiliza el código FÚTBOL al finalizar la compra y obtendrás ese beneficio. Para descargar la app de YouLink, envíos de dinero, regístrate y envía. Así de sencillo, y para más información, youlink.com. Bueno, ya empezamos a puntear ahí la segunda semifinal, la del miércoles, cronológicamente, en el Estadio Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y este Arsenal. El Atlético, seguramente España llegue al quinto lugar, pero tiene bastante difícil perder el quinto lugar, me parece, el Atlético de Madrid. Su cierre de temporada, de todas maneras, me parece uno de los peores de la era de Simeone. Es más, te iba a decir algo. Creo que el Cholo, sea cual fuera el resultado de la temporada, podría bien
decir cuando comience la próxima campaña que va a ser su última temporada en el Atlético de Madrid, y me parece que sería un cierre absolutamente digno. Yo creo que tiene más señales de fin de ciclo el final de esta. Bueno, está. Pero bajar la persiana con una mala sensación me parece que no está en la cabeza de Simeone. Ojo, por ahí tampoco está en la cabeza de Simeone hacer lo que yo te dije. Pero estamos empezando a ver detalles de alguien que me parece que está acusando el desgaste. Quizá el Cholo en esta curva de aprendizaje, Jaime, sigue aprendiendo. Y el fin de semana, frente a la Real Sociedad, volvió a aprender algo más, que es en una final tenés que replantearte muchas cosas y tenés que encontrarte con gente en tu equipo que te sea antagonista en las ideas. Porque me parece que el Atlético entró desconectado, casi con el mismo equipo que había jugado el martes frente al Barça, y que eso le pasó factura ante un rival que posiblemente no esté en un plano superior, de hecho la igualdad te lo indica, pero que en los detalles sí fue superior. Yo creo que tiene más señales de fin de ciclo que ninguno de los anteriores, y no por resultados, sino un poco por relajar. O sea, yo cuando lo veo, este es el Simeone menos defensivo, digo en el discurso, ¿verdad? Menos defensivo, donde menos cosas a largo plazo te tira, donde menos te habla de construir, donde menos, o sea, tú escuchas a Simeone y es el Simeone más hablando del presente y del corto plazo que yo recuerdo como entrenador de Atlético de Madrid. Es que yo lo he visto eso incluso hasta en... ¿Te acordás aquella rueda de prensa que da antes de la ida contra el Barça? O sea, es un Simeone que está despidiendo a un futbolista que ha sido básicamente uno de sus emblemas, y eso que no lo tomó desde el principio. Él arrancó, recordemos, con Falcao. Pero fue su gran fichaje. Seguramente. Bueno, porque los otros estaban. Yo creo que él apostó, o el club apostó por el gran fichaje siendo Joao Félix, pero el del rendimiento es él. No, por eso, su gran fichaje, es decir, es el hombre que él trajo que más le rindió, claro, porque todos los anteriores el mayor ahí. Acierto de los fichajes, y que después, en cuanto a esos símbolos, por ahí están los baluartes de la defensa, no sé, Godín, Gavi, o el propio Coque, porque pero Coque él lo promueve, y ahora también Coque, no sabemos si esta temporada o la que viene será su última campaña en el Atlético de Madrid. El otro día, y te lo voy a pasar. Con lo cual estamos hablando ya del cierre de una época. Lo único que falta para que se cierre la época es que se vaya el Cholo. Exactamente. Te voy a pasar porque el otro día estuve leyendo de el despido de Mourinho del Chelsea. ¿Ok? ¿El primero o el segundo? El segundo, el de 2015. Y es como, desde lo personal, llega un punto donde él no logra gestionar a la nueva generación. Por un tema de edad. Y claro, cuando el Cholo llega al Atlético de Madrid, hay una cercanía entre el Cholo jugador y el jugador de ese plantel, por un tema de edad. Y todos ellos lo habían visto jugar a Simeone, incluso muchos habían sido hasta sus rivales. Correcto. El Cholo se había retirado recién 5 años atrás, claro. Y hasta 6 o 7 años atrás había jugado en el Atlético de Madrid. Y hasta hace 5 o 6 años, el Cholo seguía siendo parte de la nueva generación de entrenadores. Claro. Hoy hay 2 generaciones de entrenadores por debajo del Cholo. O sea, posteriores. Posteriores. O sea, a ver, quiere decir que estamos viejos, pero la realidad es que Guardiola y Simeone son de la vieja guardia hoy en cuanto a tiempo. Es decir, es más... Bueno, yo considero misma generación, separados por 3 años, Guardiola, Simeone, Zidane. Sí, claro, pero a lo que voy es que debajo de ellos, es decir, debajo de ellos hay una generación que es la de Arteta. Sí. Pero debajo de ellos hay una generación que es la de Company. Claro. Sí. Es decir, Arteta ya empezás a ver los Nagelsmann, los Hurzeler, empezás a ver gente, Íñigo Pérez, gente que viene ahí. Iraola está un pelito en el medio quizá, pero bueno, está ahí.
Sí. Y ahora debe ser más contemporáneo Arteta, perdón, más contemporáneo Arteta, está del lado de Arteta, correcto, ahí va. Pero Xabi Alonso es mucho más cercano a Kompany, por ejemplo, en edad. Sí, a ver, puede ser. Pero volviendo a esto, claro, llega un punto donde el entrenador, donde la forma en la que un entrenador, por un tema netamente generacional, porque ¿qué tú vas a decir? Que Menotti se olvidó de dirigir y que Maturana se olvidó de dirigir y que no. O sea, pero llega un punto donde es una profesión tan comunicacional y de tanta afinidad, sí, que cuando tú diriges a tu generación siguiente es una línea directa, cuando diriges a una... Pero llega un punto el fútbol es el mismo, pero el mensaje tiene que ser distinto. Tiene que ser entregado de una forma distinta. Y que para mí es el gran éxito de Luis Enrique con este Paris Saint-Germain. Porque es el equipo en promedio más joven y Luis Enrique, generacionalmente, es del grupito de Guardiola y de Simeone. Claro, totalmente. Es más, creo que Luis Enrique es del 70 igual que Simeone. Correcto. Entonces, eso es lo que me da la sensación que me transmite el Atlético de Madrid, de un final de ciclo casi que inevitable. Pero que también lo que te transmite Simeone es que él lo ha entendido. Sí, que ya no va a resistirse, como quizás Ferguson o en su momento Wenger, a los cuales estás utilizando como referentes en longevidad, bueno, desde la última parte del siglo hasta este punto. Creo que Simeone tiene más que Wenger. ¿Cuánto tuvo Wenger? Wenger entró en el 96 y se fue... No, Wenger creo que estuvo casi a punto de los 20 años, sí. O sea, llegó a los 20 años a cumplirlos. Simeone tiene 15. Simeone ha cumplido 14, está en el 15º año. En el 15º año. Entonces creo que un poco por ahí van los tiros. Ahora, creo que este Atlético de Madrid genera una gran ilusión porque el equipo que quedó regado en el terreno fue el Barça, 2 veces. Uh-huh. Pero como claro, hay algo que te iba a decir en cuanto a eso. Si bien es cierto en la Liga, bueno, el Atlético no gana nada, cae en la Supercopa con el Real Madrid, cae en la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad. Todavía no sabemos qué le va a pasar en la Champions, pero es el Español que más lejos ha llegado, o sea, en la Champions, y es de los grandes el que más lejos ha llegado en la Copa del Rey, incluso eliminando directamente al que probablemente sea el campeón de la Liga. Entonces, lógico, en la regla de 3, el que se vaya a quedar con un título, que probablemente sea el Barça, o es porque ahora es Barça o Madrid, es el que mejor parado saldrá. Aparte ha ganado la Supercopa también. Pero el Atlético, en ese mano a mano, dice, bueno, pues yo a vos te gané. O sea, y te gané 2 veces. Y a vos, bueno, no te gané, pero te goleé en la primera parte del torneo. Y después, bueno, sí, me sacaste de la Supercopa, pero sí, te quedaste muy descolgado. Pero creo que en ese, ¿ves? Simeone, a diferencia de Arteta, dijo, las fichas ganadoras probablemente estén por acá. Y le salió mal la apuesta. Pero él supo posicionar sus fichas ganadoras en una parte del tablero. Lo que pasa es que no le salió, no le salió al pleno. Que hay una cosa. El hecho de que crezcan los cupos a Europa te hace que la diferencia entre ser segundo y ser quinto no te cambie. No. Ya va a jugar la Supercopa, por ejemplo, que es un objetivo importante. Porque tu posición en el bombo de la UEFA tiene que ver con tu rendimiento. Con tu coeficiente europeo, sí. No con qué posición entraste a la competición. Entonces, claro, llega un punto donde se te escapa la liga y ya empiezas a apuntar porque tienes que hacerlo muy mal para que te caigas del quinto lugar. Aparte, como era antes, ¿te acordás que si clasificaban 4 y eras el cuarto, tenías que ir a la preliminar? Sí. Ahora ya eso no está. Hay algo que descubrí otro día que imagino que tú lo sabes, porque tú estas cosas siempre las sabes. Que al final, digamos, los puntos que suma un equipo en una jornada, o que suman los equipos de una liga en una jornada, para el coeficiente UEFA, se divide para el número de equipos que había clasificado al torneo. Es decir, por ejemplo, si el Arsenal, ¿qué pasa? Supongamos que el Arsenal, lo que sume el Arsenal, el Palace y el Forest en esta jornada, eso igual se va a dividir para 9. Y el Vila.
Por eso, el Villa, el Palace, el Son Forest y el son Arsenal. 4. Claro, 4. Lo que ellos sumen, Dividida por 8. 9. 9. Porque había 9. Eran 6, 2 Claro. y 1. 3, 9, Sí. exacto. Se va a dividir para 9. Entonces llega un punto donde eso genera... Aunque venís también de una situación de promedio, o sea, que venís con años anteriores. Claro, pero el que te abre el cupo para el siguiente año es el rendimiento de este año, no del promedio. Claro, a la hora de mantener la tendencia. Pero ya partías con una ventaja de todo. O sea, es la sumatoria, el promedio y lo que agregues o pierdas en esta. Y que es lo que tiene a España atragantado, más allá de que el Atlético esté en semis. Que todo lo que logró, todos los puntos que va logrando España a medida que avanza rondas, se siguen dividiendo para 7, más allá de que desde enero el Athletic Club y el Villarreal no juegan. Claro. Sí. Esa es un poco la situación y lo que, bueno, todavía no tiene definido. Está compitiendo contra Alemania, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tenemos a Bayern. A Friburgo. Está, que eliminó al Betis. Sí. Y el Mainz quedó fuera, pero ganó. Entonces eso quiere decir que sumó, pero quedó eliminado. Yo creo que me parece que al igual que en los premios, por más que ganes, lo que cuenta es la eliminatoria, pero no estoy seguro. No, en la eliminatoria... En la división de premios no te cuenta ganar el partido. Correcto. No, el partido le cuenta al club como parte de su ranking UEFA. Es decir, el Mainz ganó, quedó fuera. Uh-huh. El Mainz en su ranking, en su cuenta personal, tiene 3 puntos en el ranking UEFA. Okay. Pero Alemania no, porque perdió eliminatoria. Correcto. Entonces le suma al Mainz. Ahí va. Y volviendo al partido. Yo creo que el Atlético... Los dos tienen ese déficit emocional. Hay una goleada entre ellos en esta misma temporada, que me parece que le da un plus al Arsenal. Pero estamos hablando de un Arsenal bastante diferente, que en como un síntoma de lo que ha sido la temporada para el Atlético de Madrid, en una muy buena ráfaga de minutos, cosa que esas desconexiones del Atlético pueden llegar a ser un punto clave. Lo fueron el otro día en la Copa. Y creo que las desconexiones parten del lado del entrenador, Jaime, porque el gol de Barrenechea, hay errores individuales puntuales, pero yo creo que es un fracaso del entrenador. ¿El primero? Sí, y sí. En el resto de la gestión, yo creo que Simeone tiene que, de alguna manera, sacarse este tema de que hubo algo que le funcionó, que fue la distribución de los cambios de acuerdo a una idea de descarga de minutos. Pero ya estás en un punto de la temporada y ya estabas en un partido de la temporada. Es cierto que Ademola Lookman estaba al límite y dicen que lo sacaron y por eso tuvo que descansar ahora y que quizá no juegue este fin de semana. Pero es un futbolista al cual, salvo rotura, tenés que tomar el ejemplo de Matarazzo, que lo llevó a Aramburu y a Oyarzábal al límite de que no podían aguantarte el calambre. O sea, ya les habían dado gel, líquido y demás. Bueno, el Cholo dice, no, te voy a sacar. Y sacó a Ademola y a Griezmann. Y yo creo que Griezmann tenía todavía combustible en el tanque. Griezmann jugó el otro día unos minutos en el partido contra el Elche. Entonces, Coque te jugó los 120 minutos. Sacale todo, porque tu suplente quizá no sea mejor, aunque esa versión de Griezmann no hubiese sido la más efectiva. Pero una jugada te puede cambiar el partido. Y a la larga, si te quedaba mano a mano él o Joao Cardoso, no sé, la garantía no existe en esto, pero es ese mano a mano que pudo haber cambiado totalmente el discurso y terminar con el Atlético elevando la Copa del Rey. Yo creo que en este punto donde ambos coincidimos que el Atlético y el... Alguien toca la puerta. Sí. Amigo suyo. Ah, bueno. En este punto donde el Atlético y el Arsenal Tony Meola. Ah, bueno. Sí, otro amigo suyo.
Ese es amigo tuyo, por eso te saluda. Si me viera a mí, por ahí, de No, lejito. te he reconocido en todos lados. Escúcheme, ¿en qué estábamos? En este punto de la temporada donde el Atlético y el Arsenal claramente vienen golpeados por distintos motivos. Yo creo que el Atlético está más golpeado en este partido. Es decir, en contexto Premier es otra discusión. Sí. Pero creo que el que llega mucho más golpeado física y anímicamente es el Atlético de Madrid a la serie. Después puede ser que el Metropolitano nos regale unas noches de esas mágicas que tiene, pero creo que el que viene más golpeado es el Atlético de Madrid. Mira, yo te voy a utilizar un lema de Simeone, que es el lema de Simeone. Partido a partido. Si el Atlético levanta nota el fin de semana contra Athletic Club y, como decís, llega con fe y el Metropolitano lo lleva a algo más, el Cholo gana tiempo y aire para que el Atlético esté en su mejor versión el fin de semana. Por ahí también ocurre esto. Bueno, el Arsenal, si el Arsenal tampoco, por eso partido a partido, si el Arsenal no gana el partido del fin de semana, porque si lo gana, bueno, también levantará el ánimo después del golpe, de la derrota contra el City, de saber que el City, como era muy previsible, le iba a ganar al Burnley. Pero para el Arsenal volver a ganar es muy importante. Entonces yo creo que es en ese lema de partido a partido está la eliminatoria, y quien salga con una ventaja en el primer partido es muy probable que también tenga una ventaja anímica grande para la final, para la semifinal de vuelta. Pero creo que estamos hablando de algo que es mucho más ajustado que en el partido anterior, y eso que en el partido anterior diferíamos en cuál era el candidato. ¿Es la Champions más abierta de los últimos años? El hecho de que le hayamos dedicado una hora a tratar de entender quién llega mejor y que al final no logramos concluir. Porque al final. La temporada pasada era abierta también. Me parece que la llave Arsenal-París e Inter-Barça. Yo no creo. ¿No? Yo creo que el Barça era el claro favorito. Pero, claro, el Barça era favorito, pero no terminó pasando. Claro, pero por eso digo, si nosotros nos situamos en la previa de las semifinales, al final pasó lo que pasó. Sí. Pero si nos situamos en la previa de las semifinales. En la previa de las semifinales. Por eso, si nos situamos en la previa de las en el mismo punto. Por eso, si nos ponemos en la previa de las semifinales de las últimas 5 Champions, yo creo que todas tenían un favorito claro. Después puede que no haya pasado. Por ejemplo, el año pasado, creo que cuando vimos los semifinalistas, sí, el Barça era el claro favorito. Sí. Por ahí teníamos una duda de quién lo iba a acompañar, si el París o el Arsenal, pero el Barça era el claro favorito. No fue ni finalista. Más o menos, pongámosle que sí. La anterior, Madrid-Bayern, el Madrid era favorito ante el Bayern, y el París era favorito ante el Dortmund, lo que pasa es que el Dortmund lo sacó. Claro. Si nos vamos a la anterior, 23, que es la del City-Inter, la semi contra el Real Madrid, el Madrid era favorito, el City lo sacó. Claro. Y el Inter no me acuerdo a quién saca ahí. ¿Napoli? No, Milan. Milan. Primero, sí, fue Napoli-Milan, ¿no? Sí, Napoli-Milan y después fue el Milan. Sí, exacto. Creo que el Madrid era claro favorito. Si nos vamos a la anterior, la del 22. Es Liverpool y Real Madrid. ¿A quién sacó Real Madrid? Fue... no, Chelsea fue la anterior, ¿no? Chelsea fue la anterior cuando gana, que elimina a Real Madrid. Me está traicionando la memoria. Y no es Chelsea de vuelta, me parece que es Chelsea de vuelta. Yo creo que es Chelsea de vuelta. Juegan 2 años seguidos ahí. Y Liverpool... No, es City. Es City. Es City. Chelsea había sido cuartos, City semifinal. Sí. Es City, donde el Madrid vuelve a ser favorito por historia, no por presente. Pero la otra semifinal era Liverpool-Villarreal, donde el Liverpool era claro favorito. Sí. Por eso esa era la que me faltaba, la de Liverpool-Villarreal. Creo que estamos ante la previa de semis más abierta. Muy bien. De los últimos años. Quería yo guardar unos minutitos para hablar de Real Madrid. Lo más probable es que el Madrid no salga campeón.
Pero... No, eso es lo más obvio que hay. Bueno. Yo lo llamo probable. Obviedad es Ok. probabilidad. Entonces, siendo eso lo más probable, ¿cuál será el destino de Real Madrid en la dirección técnica y en la situación deportiva? Creo que hay dos puntos muy fuertes por definir, que es la renovación de Vinicius Junior. Primero hay un mundial, ¿no? Vital para muchos jugadores, aunque muchos sigan pensando que les quedan 2 o 3 mundiales más. Pero hay un mundial y hay decisiones importantes que tomar. El Madrid tiene que tomar 2 decisiones importantes, que son qué va a hacer con Vinicius, qué va a hacer con el entrenador, y después la tercera es a qué refuerzos va a apuntar. Pero para ello, esa viene después de saber quién va a ser su entrenador. Entonces, tema Vinicius. Y la pregunta es, ¿qué le conviene y qué crees que va a hacer el Real Madrid? Sobre los 3 aspectos. Y trata de no irte a media hora en cada una de las respuestas. ¿Qué crees que va a hacer y qué es lo que debería hacer con Vinicius? Yo creo que Vinicius no va a seguir. No sé si no va a seguir porque no lo renuevan o porque lo van a renovar para colocarlo. Es decir, para que les deje algo. Yo creo que no debería seguir viéndolo de los dos lados. Es decir, ¿ha visto cuando dice me dio todo y le di todo y de aquí en adelante lo único que podemos hacernos daño? Yo creo que Vinicius le dio al Real Madrid la mejor versión de Vinicius. Le dio 2 Copas de Europa que fueran imposibles sin Vinicius. El Madrid le dio a Vinicius la posibilidad de ser uno de los jugadores más reconocidos de los últimos 5 años. Pero creo que todo lo que se podían dar mutuamente ya se lo han dado. Yo no creo que Vinicius tiene más para darle al Madrid, ni el Madrid tiene más para darle a Vinicius. Entonces creo que no debería continuar, que sería lo mejor para los dos. ¿Cómo se va a dar eso? Ahí es donde no lo tengo claro. No sé si le van a dar las gracias o lo van a renovar y lo van a colocar. Bueno, por eso te decía, primero está el Mundial. Si después del Mundial viene alguien y dice hay 200 millones por Vinicius o 150 y le hacen ese favor a Real Madrid, yo creo que ahí se define la historia. O ahora, por ahí pasa con Mbappé y el que sigue es Vinicius, no lo sé. Sí. Veamos qué pasa en el Mundial, creo que el Madrid estará atento a eso. Ahora, estamos en un punto donde, ahí viene por eso te digo, no sé cómo va a pasar. Tomamos los últimos 5 años, tomamos este periodo entre mundiales. Sí. ¿Okay? Mbappé al Real Madrid debe ser la única transferencia de cracks entre equipos grandes. Y grandes entre comillas. Digo, no por el Madrid, sino por el París. Quedó libre. Por eso. No es transferencia, no es transferencia. Lo digo entre comillas, o sea, lo digo entre comillas por cómo fue el paso. No hay un acuerdo entre clubes. No, por eso te digo. Transferencia entre comillas por cómo fue, porque como tú lo dices, no fue una transferencia, pasó de uno al otro, pero no fue traspaso. En el fondo es la continuidad de la carrera de Mbappé. Exactamente. Lo que pasa mucho y lo que más se está dando es estas contrataciones del próximo crack, en las cuales el Liverpool se ha equivocado 3 veces, por ejemplo, pero que parece que el City ha vuelto a acertar después de Haaland con Cherki, por ejemplo. No sé si Cherki está en esa altura. Claro, no sé si tiene categoría de pero crack. Al final estamos en una época donde esos jugadores de grandes salarios no se mueven entre equipos grandes. Claro. No se están moviendo, fíjate. No, o sea, los acuerdos entre clubes ya no, o sea, entre clubes sobre todo grandes, porque el traspaso de Kane de Tottenham Hotspur a Bayern, quizás si me apuras puede estar ahí. Yo creo que por el pedigrí de Kane puede ser por lo que el Tottenham le podía ofrecer para no dar un paso profesional. Claro. El Tottenham tenía, salvo que le pague 10 veces más, claro, no tenía que ofrecerle
que sea mejor que el Y Bayern. era la voluntad del jugador inglés. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Entonces, para vos, ¿va a renovar y se va a ir? No, creo que se va a ir. No sé cómo se va a ir, pero creo que se va a ir. Vale. ¿Y qué debería hacer Real Madrid? Es que ahí yo tengo una pregunta, Vizca. Sí. Esta situación a la que se enfrenta el Real Madrid, inédita, casi que en su historia, más aún bajo el mando de Florentino Pérez. 2 temporadas donde está fuera de todo en abril. Uh-huh. Esto no es, no, que vamos a fichar al entrenador campeón del mundo y vamos a traer a Haaland y se soluciona. No, yo creo que el Madrid tiene que entender que tiene que entrar a una reconstrucción y que le tomará 3, 4 ventanas de contrataciones armar lo que será su plantel de la próxima década. Es un Madrid, para mí, de trinchera. Y ahí saltamos al siguiente tema. ¿Quién es el mejor entrenador para un club de trinchera? No, pero... yo creo que... Vuelve el show, vuelve la magia, es así, los caminos están marcados. Sí, a mí me parecería genial, pero yo creo que el próximo entrenador del Real Madrid está a 47 días de jugar de dirigir en la Copa del Mundo. O sea, ¿me estás hablando de Champs o de Pochettino? O de Roberto Martínez. Es decir, yo creo que el punto... No creo que Roberto Martínez, siendo catalán... Más allá, mira, Vizca, más allá de... No creo yo. No estoy pensando en un nombre puntual. Estoy pensando en la dinámica del Madrid. Necesita alguien que venga, que genere un... Que gestione, wow. Pero mira, por ejemplo, a ver, sí. Últimas horas. Ofrecen a Bernardo Silva libre a Real Madrid. Yo no han quedado con Modric. Más allá de esa conclusión, ¿qué casa gestora de los destinos de futbolistas y entrenadores? La de tu amigo, la del amigo de tu amigo. Exactamente. Entonces, 2 más 2 generalmente son 4. Sí. Generalmente. Entonces, ¿viste? Esto pasó con Laporta y ese mismo señor, de apellido Méndez, de nombre Jorge. A Laporta necesitaba que le taparan algunas posiciones y el hombre tiene una cartilla impresionante. ¿Sabes qué? Que yo no sé, mira. ¿Le vendió o le cedió a Lamine Yamal y le dijo, sí, hagamos negocio, está todo bien? Antes le había dado a Ansu Fati. ¿Qué va a hacer? Cuando estás en necesidad y tenés que ir a empeñar el reloj que te regaló tu abuelo, lo tenés que ir a hacer porque no tenés para pagar las cuentas ni para poner un plato de comida en la mesa. Yo creo que José ha perdido la magia para eso. Porque, ¿te acuerdas cuando lo hablábamos y decíamos, él es un entrenador para underdog o es un entrenador para equipo grande? Pero más underdog que este Real Madrid... Sigue siendo el Real Madrid, nunca será underdog. Bien, pero... El único momento en el que el Madrid lo va a tomar como en su momento lo tomó Ancelotti, como un factor de reconstrucción. ¿Y qué pasó con Ancelotti? Que volvió a ganar. Sí. Y volvió a ganar. Entonces, a la larga, no te podés desprender de un entrenador que sigue siendo ganador, pero a la medida, a la primera de cambio, donde ya no ganó, le dijiste gracias. Tú sabes que... Y volviste a buscar un entrenador como lo que estás pensando, un Xavi Alonso. Pero Xavi Alonso era el mejor para ese proyecto. Pero si no lo vas a respaldar, necesitas a un tipo que se siente y que entienda y al cual le respete sus decisiones. Creo que a Xavi Alonso no le respetaron ninguna decisión. No. Tú sabes que hay una cosa, en lo que leía justo de Mourinho, que con el paso del tiempo, muchas de estas exabruptos generados para tener un efecto, digamos, que él conscientemente generaba, con el tiempo, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en exabruptos reales. Claro. Y ahí es donde él empieza a perder el control de los vestuarios. Cuando él iba y se enojaba con Vizca, no porque estaba enojado con Vizca, sino porque buscaba una reacción en Vizca, y él ese enojo era con una segunda intención, él estaba bajo control de ese enojo.
Pero con el paso del tiempo esos enojos comenzaron a ser reales. Y claro, cuando tú te enojas de verdad, no estás controlando. No, exacto, perdió el control de sí mismo y perdió el control. Pero a ver, ¿quién manda en Real Madrid? The Big Boss. Florentino Pérez. O sea, y después hemos visto quién manda ahora, el vestuario. Esto lo ratificaba Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Tiene que venir un entrenador que esté dentro de esa línea. Para mucha gente, la mejor opción es Arbeloa. Porque ya conoce el vestuario y el vestuario. Para mucha gente. ¿Para qué mucha gente? Para mucha gente del Madrid. Ok. Yo creo que tiene que venir, Vizca, para mí el ideal debería ser Didier Deschamps, con la cantidad de franceses que tienen ahí. Puede ser, pero Didier Deschamps te diría, guarda que yo quiero para hacer funcionar un tipo, como te diría, vendamos a Vinicius, apoyémonos en Mbappé, yo te hice funcionar a Mbappé. Ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hice para que Mbappé funcionara? Traje un tal Giroud que cuando salimos campeones no hizo ningún gol y tenía un tal Antoine Griezmann que se cargó el equipo, equilibró el centro del campo y tenía un tal N'Golo Kanté más atrás. Que ese N'Golo Kanté puede ser Aurélien Tchouaméni. ¿Tá? Entonces yo creo que por ahí, por el lado de Champs podría llegar a ser. Pero tendrías que aceptar que ese entrenador es un campeón del mundo, un subcampeón del mundo, y veremos qué hace en este mundial que pueda llegar a ser también campeón del mundo. Entonces, estás adquiriendo a un señor, estarías con una estatura que yo creo que Florentino lo tendría que mirar a los ojos, no lo puede mirar hacia abajo. Y no sé si Florentino estaría muy contento con ello, porque él dice, galácticos, los que van al campo. Yo creo que el mundial marcará el destino del Real Madrid. Porque cuando te digo que en 47 días el próximo entrenador del Real Madrid va a estar dirigiendo la Copa del Mundo, no es que estoy siendo irónico y me estoy guardando el nombre de Deschamps. No, Deschamps es un gran nombre. Pero cualquier entrenador, Vizca, ante esta escasez de entrenadores, porque fíjate, hay una escasez de entrenadores de ese liderazgo, de ese pedigrí. Uno, porque hay un recambio generacional de entrenadores. Dos, porque muchos de ellos están en selecciones. Escúchame, si Cannavaro mete a Uzbekistán a octavos. A 16avos. 16avos. Al menos, que es la primera instancia. ¿Suena o no suena? No. Bueno. No lo veo. Bueno, Cannavaro, a ver, no lo veo. Cannavaro no fue de él, Cannavaro es de Ramón Calderón. Claro. Claro, porque él se va en el 2004. Sí, fue la reconstrucción de 2006, bueno, con el desbande de la Juventus, exacto. Claro, Cannavaro no es de Florentino. Cannavaro es después de que él ha renunciado. Sí. Yo creo que el Madrid, muy a la Real Madrid, entendiendo que tiene un peso jerárquico que no lo tienen otros clubes, es decir, si tú eres, por ejemplo, pongo un ejemplo con todo el respeto del mundo, si tú eres el Tottenham y no lo firmaste hoy y lo llama el Manchester, el Inter, lo perdiste. Uh-huh. Si tú eres el Real Madrid, tú lo puedes llamar el día después de la final del Mundial y te va a aceptar. Y creo que muy a la Real Madrid, ellos deben tener nombres pensados hoy, pero la decisión no está tomada. Uh-huh. Porque hay, como tú dices, hay un elefante blanco que se llama Copa del Mundo, sí, que va a indirectamente influir en la política de fichajes del Madrid como lo ha influido. El único mundial que no tuvo una influencia en el Real Madrid fue el de 2022, porque fue a mitad de temporada. Correcto, sí, porque estoy pensando en el 18, cuando llega Courtois y Hazard. Lopetegui después de Zidane. Y llega Courtois y Hazard. Pero sí, llega Lopetegui e iba a dirigir a España y generó que Lopetegui saliera de la selección española. Sí. Generó un lío tremendo. Correcto. Ante lo cual, si es alguien mundialista, Real Madrid en este caso va a hacer silencio. Por eso. Pero así sea que en el caso de Deschamps su contrato esté finalizando y porque se lo pedirá él, decir... Y llegó Courtois y Hazard. Sí. Y el mundial anterior llegó Keylor y James. Uh-huh. Y el mundial anterior llegó Toni Kroos. Y el mundial anterior llegó Xabi Alonso y Arbeloa y todos los que vinieron de Liverpool. ¿2006? 10, sí. Sí, ya no me acuerdo tanto, pero sí. Es año de mundial.
Lo que vaya a pasar lo va a marcar el Mundial. ¿Y por qué? Porque eres el Real Madrid y tu peso en esta estructura del fútbol global te permite que tú seas el único que puede esperar hasta el 19 de julio para tomar decisiones. Porque al que lo llames te va a decir que sí. Perfecto, Jaime. No coincide. No, estoy de acuerdo. Ya tu palabra es la última. No. Así que la gente puede opinar, la gente puede dar su comentario y le agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio que fue presentado por Ulink, ulink.com, la mejor manera de enviar dinero de Estados Unidos a México, y para más detalles hay que ingresar a la página de Ulink, ulink.com, donde ahí se van a enterar de todas las promociones y de todos los detalles. Con nuestro código fútbol pueden generar que su siguiente envío de más de $100 sea gratis. Bueno, suscríbanse a Red de Fútbol, acompáñenos, tenemos muchísimos contenidos, tenemos un nuevo programa de MLS, tenemos lo habitual de Inter Miami. Así que gracias, Jaime, por habernos acompañado a mí y a la gente en este episodio de Fútbol Infinito. Ha sido un placer, don Eduardo. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Porque salvo que nos regalen 2-0 Bodrio. No, igual hay que comentarlos, Sí, estaremos aquí para comentar lo que nos deje esta ida de los cuartos de final de la Champions, y que, bueno, también vamos a tener un poco más de claridad de FA Cup y cosas que van a ir pasando, don Eduardo. Exactamente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!